Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los que ya se conectaron. Gracias por su puntualidad. Vamos a dar 5 minutos y comenzamos. Muchísimas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludando a todos los amigos que veo por ahí conectados. Ya vi por ahí a Edmundo Garza, un buen amigo de ya de muchos años, a David Montelongo, a Roberto Barrón, varios ya amigos de mucho tiempo, colegas que siempre han estado por este lado apoyando a su servidor y a Círculo Laboral. Saludos a todos. No alcancé a ver a todos los que estaban conectados, pero de los que alcancé a ver eran ellos. Saludos a todos, buenas tardes, esperando que todos se encuentren bien, esperando que estén todos, la mayoría ya en casita para aprovechar esta plática, los que vengan en coche con cuidado. Y pues muchas gracias como siempre. Tengo el gusto aquí de estar con dos grandes amigos, Manuel Mejía, Luis Eduardo Medina. Manuel Mejía nos ha acompañado en varias ponencias, Eduardo nos ha apoyado también en algunas. Ya conocen la mayoría la trayectoria de Manuel, Grupo Salinas, Megalabs, actualmente en Steel, trabajando como director corporativo de recursos humanos. Por otro lado, Eduardo Medina, más de 25 años también de carrera en recursos humanos, muchos de esos años en Manpower, ya muchos años también aquí dirigiendo recursos humanos en nuestras tres empresas, Círculo Laboral, Círculo de Crédito y Círculo de Proveedores. Y pues les doy la bienvenida, muchachos, a esta plática, a esta charla que vamos a tener. Creo que es un tema de verdad que ahorita sobre todo está tomando otra vez mucho auge, está en boca de todos el tema de la rotación, todas las consecuencias que dejó el COVID en las empresas, en estos temas de las nuevas generaciones, de cómo quieren trabajar, cómo quieren colaborar con las empresas. Muchos cambios, obviamente la tecnología ha venido a dar cambios radicales en la forma de trabajar, en la forma de relacionarnos, y entonces pues me gustaría, pues ya que estamos por acá, arrancar con unos slides de introducción de todo lo que vamos a estar platicando en el camino, con algunos datos estadísticos interesantes, ¿no? Traíamos una discusión muy interesante antes de arrancar el webinar, los tres, de que si el 17% del índice de rotación en México es alto o es bajo. Nos encantaría también escuchar sus comentarios dentro del chat, para ver qué piensa todo el auditorio, qué piensan las más de 60 personas que ya están conectadas. Para algunos se nos hace bajo este indicador, para otros se nos hace alto, otros estamos de acuerdo en que por ahí va, ¿no? Sin embargo, pues como lo comenta también en este análisis que hicimos, es la tercera economía con mayor dificultad para retener talento, ¿no? Los empleadores están batallando. Platicaba yo con Lalo la semana pasada, y Círculo Laboral y Círculo de Crédito, proveedores que le apuestan mucho a desarrollar tecnología, hacer cosas nuevas para la industria. Pues queremos contratar mucha gente de tecnología y ha sido complicado, están muy solicitados, están muy demandados, y eso también juega un papel importante para ellos, complicado para los empleadores, ¿no? Entonces, me gustaría, pues a manera de introducción, Eduardo, ¿qué piensas tú de todo este tema de la rotación? ¿Cómo lo ves? Que nos des unas pequeñas palabras antes de empezar con las preguntas y las empecemos a desarrollar. Claro, pues hola a todos, bienvenido Manuel, Pepe, y bueno, la gente que está conectada. Pues sí, efectivamente el tema de las rotaciones es interesante, porque México es una de las naciones con una mayor tasa de rotación a nivel mundial. El promedio ronda los 17%, pero si ya te vas por sector,
pues tenemos números bastante interesantes. En ventas y en retail ronda alrededor del 30%. En telecomunicaciones y sistemas es uno de los números más grandes, también está cerca del 20%. En el sector financiero ronda el 13%. Manufactura también está cerca del 30%. Entonces, y si nos vamos por economías, es decir, por regiones, México es el país con la rotación más alta de América Latina, tomando en cuenta que América Latina tiene tasas de rotación altas. La Unión Europea, por ejemplo, está alrededor del 10%, Estados Unidos está alrededor del 9%, Colombia está alrededor del 8,50%. Entonces, el problema que tenemos en México en cuanto a tasas de rotación, y más adelante en el desarrollo de las preguntas veremos a qué se debe este fenómeno y cómo se podrá mitigar. Pero el problema de la rotación en México es muy fuerte. El 47%, este dato es bien importante, el 47% de las empresas prevé que va a tener rotación en los próximos meses, de aquí a fines de año. 47% de las empresas va a prever que esa rotación crezca a la que hoy tiene. Entonces, imagínense ese número y cómo una empresa y su comité, tanto directivo como de mandos medios, tienen que estar estableciendo ciertos objetivos, OKRs, su balance scorecard, de acuerdo a todas estas previsiones que están teniendo. Y las empresas, como comentó Pepe, por ejemplo, en el caso de Círculo Laboral, Círculo de Crédito y Círculo de Proveedores, que somos una empresa eminentemente tecnológica, en los perfiles digitales el crecimiento está altísimo, el crecimiento está cerca del 20% de acuerdo a Mercer, en los puestos de tecnología en México, y somos el país también con una rotación mayor en puestos digitales, solamente nos gana Argentina con el casi 33%. Entonces, queremos desarrollar y queremos meter innovación en nuestras organizaciones, pues está un poco complicado cuando la gente empieza a agarrar todo el trajín de la compañía y en automático te rota casi un 20% para esos perfiles. Imagínense el problema que esto está generando, ¿no? Después vamos a ver también más adelante el tema, pero el último dato que me gustaría proporcionar antes de ceder la palabra es que de acuerdo con una consultora de recursos humanos, imagínense, 8 de cada 10 personas en México tienen la intención de cambiar de trabajo. Que lo logren es otra cosa, pero al menos la intención, 8 de cada 10. Es un número altísimo y que hay un tema sociocultural y socioeconómico también involucrado ahí. Pero esos números son graves para los objetivos de las organizaciones. Es interesante porque hablando de este último comentario que das, Lalo, pues nuestras generaciones, cuando nosotros estábamos abajo de los 30 años de edad, durábamos mucho más tiempo en un trabajo, ¿no? En el estar buscando, yo creo que se reducía al revés, ¿no? El 2% estaba buscando trabajo y el 8% estaba tranquilo en su trabajo, ¿no? Es el tema sociocultural que comentaba, o sea, sí hay un tema de generaciones también ahí. Entonces, más adelante lo tocaremos cuando desarrollemos algunas preguntas, pero hay un tema de generación, hay un tema socioeconómico, hay un tema también que tiene que ver con aspectos relacionados al liderazgo dentro de las empresas. Se juntan estos tres elementos como en un diagrama de Venn y tienes como resultado una alta rotación. Es correcto. Manuelito, ¿tú? Sí, bueno, comentábamos antes de entrar a la discusión que a mí en lo particular me parece que ese 17% sería maravilloso. Me parece un indicador que está algo bajo. Me parecería incluso probablemente en algunas empresas hasta sano que hubiera una rotación del 7%. Y esto lo comento porque la rotación no siempre es mala, ¿no? Los que hemos estado en el mundo de los recursos humanos sabemos que debemos en algunos momentos hacer purgas que nos permitan hacer un filtrado en el que aseguremos que los que están trabajando son los mejores, los motivados, los que la empresa necesita, ¿no? Y que haya otros pocos rezagados que sean los que tengan que separarse de la compañía, ¿no? Entonces,
Por eso es que digo que hay algún porcentaje de rotación que puede ser benéfico para las compañías, y este 17% que alguien preguntaba si es un indicador mensual o anual, la respuesta es anual. Este 17% es anual. A mí me parece pues algo bajo, aunque ojalá y sea cierto. ¿Por qué pienso que es bajo? Porque mi sentir al estar trabajando en distintas empresas me deja ver que hoy un reto muy importante de las empresas es retener al personal. Entonces, todo esto pues puede tener muchas causas, y bueno, pues ya a lo largo de la plática iremos tratando de identificarlas. Ese es el comentario que yo quería hacer con respecto a este indicador del 17%. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias por el comentario. Y pues sin más, agarren su cafecito, su té, su agüita, lo que más les agrade para esta plática, y arranquemos pues, si les parece bien, con las preguntas. Va. La primera pregunta: de cara al efecto de rotación de personal a nivel global, México ha generado 23 millones de nuevos empleos. ¿Este incremento de empleos es un factor para que los colaboradores busquen explorar más oportunidades laborales? Y arranco contigo, Manuel. Mira, yo creo que sí, estos 23 millones de nuevos empleos son un factor para que los colaboradores busquen más oportunidades. Los que estén en empresas del sector productivo y que vean que sus plantas están dentro de estas ciudades industriales, como pudieran ser, por ejemplo, Civac en la ciudad de Cuernavaca, que es la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, o en algunos corredores industriales de Guadalajara, de Monterrey, en donde hay un gran número de empresas, podrán ver que a las afueras de todas ellas hay letreros en donde las compañías están solicitando personal para muchos puestos, ¿no? Y esto lo que ocasiona, pues, es que un empleado que trabaja de un lado de la acera pueda cruzar la calle de manera muy sencilla y por 2 o 3 pesos cambiar de empresa. Entonces, me parece que sí, estos 23 millones de empleos que se han generado son un factor para que sin duda alguna los colaboradores busquen más oportunidades, ¿no? Entonces, como les digo, en este tipo de parques industriales, lo que abunda es el trabajo, y al mismo tiempo hay una gran debilidad por parte de las empresas para atraer el talento que requieren, pero lo más importante, además de atraerlo, es para retenerlo. Entonces, ese es el comentario que yo haría con respecto a esta pregunta. Lalo, ¿tú qué piensas? Sí, coincido, y el ejemplo que pusiste fue acertado y el indicado. Evidentemente, esos 23 millones de nuevos empleos no necesariamente son ni de todos los niveles ni de todos los sectores. De hecho, algo que se le está criticando mucho a este tipo de datos que se emiten por parte de las autoridades es que no miden la precariedad del empleo. Simplemente son empleos generados, pero pues, ¿qué tipo de empleos son los que estamos generando? Es decir, ¿son empleos temporales? ¿No lo son? ¿Están arriba de la media de la paga del mercado o no? Y la realidad es que los empleos que se han creado en su mayoría no necesariamente son los mejores pagados ni de todos los sectores. El sector que comentó Manuel perfectamente lo ejemplifica. En el sector manufacturero, plantas industriales, parques industriales, es en donde sí se da este fenómeno, y justo si nos vamos a las tasas de rotación por sector, ahí es en donde tienen unas rotaciones altísimas y en donde esa rotación sí pega más. La rotación, como comentaba Manuel, efectivamente hay rotación sana, así se llama la rotación sana, y la rotación que no lo es. ¿Y cómo pudiéramos identificar cuál es la rotación sana y cuál es la que no es? Bueno, si nos vamos a los libros, al by the book, por así decirlo, una rotación abajo del 15% se considera sana, porque ahí estás metiendo
los aspectos relacionados con esta poda que está diciendo Manuel. Evidentemente, las empresas que manejan esquemas como Ninebox Grid, por ejemplo, pues más o menos un porcentaje arriba del 5% cae en los cuadrantes inferiores, que es la poda del árbol que tenemos que hacer para que crezca más frondoso. Hay teorías que hasta así les dicen al tema. Entonces, si manejan Ninebox Grid, saben perfectamente a cuáles cuadrantes me estoy refiriendo. Y esa es la rotación sana, esa es la rotación involuntaria o la rotación provocada. Entonces, más o menos hay que ver los números y si su rotación, incluyendo la provocada, está debajo de ese 15%, como bien comenta Manuel, no está mal. De hecho, está promedio o un poquito abajo del promedio si lo vemos en genérica. Si la tasa está arriba del 15% y llegas hasta un 30%, ya tienes una pérdida considerable de talento. Eso es importante. Y también tú como empresa deberías de estar identificando no solamente, si no va a pasar lo mismo que el 17%, no solamente deberías de tener la tasa de rotación promedio de tu organización, también la debes de tener calculada por área, por puesto, por generación, por sexo o género, para que involucremos a todos. Ya ven que ahora está de moda más cosas, bueno, por género. Si ustedes hicieran una tasa de rotación por cada una de ellas y cualquiera de esas tasas está arriba del 15 y abajo del 30, hay que tener cuidado por ahí porque algo está sucediendo, ya sea como empresa o la parte económica que los rodea. Superior al 40% de plano tenemos ya un problema grave en la organización y seguramente estará pegando a los objetivos. Sí, y hay industrias, como bien comentas, Lalo, hay industrias y sobre todo las que, seguridad privada, retail, donde incluso platicamos, el sector restaurantero, ¿no? Donde le puede dar hasta 2 veces vuelta la plantilla en un año, ¿no? O sea, y hay empresas que también buscan esa rotación, porque hay empleos que realmente pueden llegar a ser muy monótonos o que pueden ser de riesgo, y justamente dentro de las estrategias de las organizaciones se promueve cierta rotación en algunas posiciones. Entonces, por eso sí, la tasa de rotación hay que medirla por separado de acuerdo a las políticas que tenga la organización. Pero respondiendo a la pregunta de si estos 23 millones realmente incrementan la rotación, la respuesta es en ciertos sectores, sí. Sí, y hay que ver aquí también que una rotación de un 40% puede ser maravillosa para el sector alimenticio y un desastre a lo mejor para el sector bancario. Entonces también debemos de saber cómo compararnos, que identifiques el sector en el que está tu empresa, tu negocio, y que sepas si esa rotación que tú tienes es normal, ¿no? Entonces, para ello, habrá que acercarse a asociaciones de recursos humanos del sector en el que está tu empresa, como puede ser la Asociación de la Industria Farmacéutica, del sector automotriz, en donde se hacen intercambios de información que te permiten saber dónde estás parado y si tu rotación es baja o alta con respecto a empresas de tu mismo negocio. Entonces, ojo con eso, ¿no? Por ejemplo, en el sector del entretenimiento en los cines, en Cinépolis, una rotación del 60% puede ser buena, ¿no? Porque pues los cinepolitos que ellos les llaman, pues van, son estudiantes, tienen pensado trabajar ahí hasta un año, estudian, acaban, se ganan unos centavos y ya después se van a trabajar a otro lado. Entonces, en ese tipo de negocios, la rotación pudiera ser muy alta si la comparas contra la industria automotriz, farmacéutica, química, de plásticos, etcétera. Entonces, sepamos en qué sector estamos para poder saber si nuestra rotación es normal o no. Sí, yo creo que al final este dato de los 23 millones, al final es un poquito engañoso porque sí tenemos que ver el sector, ¿no? Sí tenemos que ver el sector, la posición, ¿no? Donde nosotros sabemos que mientras más operativo es el puesto, pues tiende mucho más a rotar, ¿no? Es así de sencillo y claro, ¿no? Muy bien. Gio, si nos ayudas, ¿cuáles pueden ser las causas principales de rotación de personal? Este tema es muy interesante. Digo, hay unas cosas que son muy obvias y que el auditorio que tenemos las obviará, como puede ser el clima laboral y esas cosas, pero
pero creo que ahorita también con el tema generacional podríamos hablar de varias cosas también, ¿no? Y me gustaría ahora arrancar contigo, Manuel. Sí, mira, José Antonio, en mi experiencia he visto que la rotación no tiene una causa unifactorial, sino al contrario, es multifactorial. O sea, si tú piensas que en tu empresa el problema que te está ocasionando la rotación son los salarios, escucha bien lo que te voy a decir. Si lo subes, seguirás teniendo rotación. Y eso te hará tener que hacer una investigación, un análisis de cuáles pueden ser esas posibles causas que te permitan tener un diagnóstico completo. ¿Cuáles pueden ser estas causas? Pueden ser muchísimas. Y la primera que se me ocurre es cómo está tu proceso de atracción de talento. ¿Estás atrayendo a la persona correcta, a la posición correcta, con un salario adecuado? Si la respuesta es sí, tienes ya una parte del caminito bien avanzado. Pero bien otra parte, ya los encontraste, ya los contrataste, les diste una buena inducción, les explicaste cuál es el motivo de su puesto, su descripción de puesto, esa inducción le permite al trabajador insertarse de buena manera a la empresa en una curva que no sea muy grande y que le permita entonces al trabajador insertarse de manera eficiente. Checa que todos estos asuntos, si no los estás cuidando, te van a causar rotación. Veo también que el talón de Aquiles en las empresas y probablemente mucho en las empresas mexicanas es el tema de la retroalimentación. No estamos acostumbrados a dar retroalimentación a los empleados y lo que se hace en muchas ocasiones es, ya cuando el empleado cometió un error gravísimo, ya tiene el bulto lleno de piedritas, llega el jefe con la gran decisión de decirle, oye, estás despedido, y ahí es cuando le dicen las razones por las que los está despidiendo cuando debieron haber hecho esa retroalimentación en el debido tiempo y la forma necesaria. Entonces, ojo con este asunto. Y además, es más álgido el tema de la retroalimentación en los mandos medios. En los niveles altos de las organizaciones, en los niveles gerenciales y de alta dirección, sí tenemos el problema, pero cuando te vas a ver el piso de la operación y observas esas habilidades blandas que deben de tener los mandos medios para interactuar y administrar al personal, son pésimas, ¿no? Entonces, por ahí vas a encontrar a ese jefe o jete mano dura que más que un líder es un capataz y que en vez de solucionarte problemas con la gente, te los hace más grandes. Después te puedes ir a ver la localización geográfica en donde está tu empresa. Tienes muchos competidores al lado, estás cerca de la frontera en donde tus empleados pueden brincarse fácilmente al otro lado. Entonces, todos esos asuntos te van generando la rotación. Hablemos también de la capacitación. Si no capacitas a tu gente, pues va a estar rotando más, ¿no? Claro. Y hay muchas empresas que dicen, pero es que la capacitación es carísima. Pues sí, pero es más caro no capacitar a tu gente y que se queden contigo, ¿no? Entonces, con esto, pues, esos son los comentarios que yo hago en cuanto a cuáles pueden ser las causas principales de la rotación, que como han dicho, son sin duda alguna multifactoriales y debemos de hacer un análisis que nos permita identificar bien cuál es la enfermedad que nos está causando la rotación en la empresa para poder identificar el antídoto que necesitamos. Es correcto. Eduardo, tus comentarios. Sí, yo hice un análisis de cuáles son 10 causas, que para mí son 10 de las causas más importantes y en algunas coincido. El primero lo saqué directamente del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en donde según sus estudios indican que el 75% de los trabajadores mexicanos tienen fatiga laboral. Hay alrededor de esta información del IMSS una serie de datos, muchos de ellos están, digamos, tocados o tomados en cuenta con lo que acaba de comentar Manuel. Pero ese dato es bastante interesante. El segundo, que va como de la mano con el primero, sobrecarga de trabajo, desde la óptica de los empleados, ¿no? El tercero, ya se los había comentado, 8 de cada 10 personas están pensando en cambiar su trabajo porque la mayoría de ellos, esta información es de ADECO, indica que de estos 8 de cada 10 no están recibiendo suficiente atención desde el aspecto de salud por parte de sus empleadores. La cuarta falta es la que comentaba Manuel, falta de interés de los líderes en su personal, mala retroalimentación, malas descripciones de puestos, te contraté para una cosa y terminaste trabajando en otra, etcétera, etcétera. Es más, ¿no? Sí, y ahí también incluye el cómo le mido a la gente que esté teniendo un buen desempeño, porque si no se lo sé medir, puede ser que esa retroalimentación ni siquiera sea objetiva. En la número 5, 78% de los trabajadores que buscan un cambio de trabajo es por falta de oportunidades dentro de la organización. Ahí habla un poquito de una falta de plan de vida y carrera dentro de las organizaciones a todos los niveles. Puestos clave, puestos crítico, pero también puestos tipo. Ahí es para el personal que no está ni clasificado como crítico o clave, pero también podrían tener un pad de carrera como puesto tipo. La mayoría de las empresas pues no lo tienen. Imagínense, según esto, el 78% de los empleados mexicanos, según OCC, es una de las razones principales por las cuales quieren cambiar de trabajo. Glassdoor, que mucha gente lo conoce como fuente de empleo, pero también como una fuente de información de recursos humanos, indica que el 24% de la gente que busca empleo es por insatisfacción salarial. Como dice Manuel Mejía, no es la mayoría ni la va a detener, pero el 24% pues sí pinta. Y no necesariamente subir sueldos por subir. Yo creo que aquí hay que hacer una muy buena estrategia, ya me estoy metiendo en temas de cómo mitigarla, pero sí tendríamos que tener una muy buena estrategia de planes de compensación. Estoy en el mercado, estoy por arriba, estoy por abajo, en qué percentil estoy, qué política de sueldos y salarios voy a seguir por cada uno de las posiciones, puestos y áreas. Entonces, si no lo tengo bien amarrado, y puede llegar a haber cuestiones de insatisfacción por ahí. Si no tengo una buena política y unos le subo y otros no, la gente lo puede confundir con favoritismo y ahí entran esta serie de problemas. Según OCC Mundial, ese es mi número 7, el 49% indica que busca cambio de trabajo, no necesariamente por sueldo, pero sí por salario emocional o por prestaciones adicionales, no necesariamente sueldo. 49% es casi la mitad de la gente. El número 8, ya lo habían mencionado, el clima laboral. Y yo aquí sí hice una como definición de ese clima laboral. ¿Qué es? Porque eso suena como etéreo. El clima laboral, básicamente yo lo puse en 5. Problemas de comunicación. Si hay una pésima comunicación en la organización en todo sentido, va a haber insatisfacción laboral. La segunda, jefes que generan dinámicas negativas. No mido objetivos, te pongo a hacer una cosa, pero te contraté por otra, no tengo claridad, no soy objetivo al momento de dar retroalimentación o ni la doy. La tercera es una planeación inadecuada de tareas. Eso genera esa sensación de tengo sobrecarga de trabajo y estoy estresado. Desorden y confusión en cuanto a roles y responsabilidades. Eso pasa mucho en las empresas mexicanas. Entonces, eso sí es un tema que da para todo un webinar, se los puedo asegurar, y que te genera la quinta que yo puse, que es la atención constante. El número 9, este dato lo da el Financiero en su portal. El 70% de los mexicanos dicen en una encuesta que ellos aplicaron que no se sienten valorados en su trabajo. Entonces, eso también es importante porque tiene que ver con la métrica, tiene que ver con lo que comentaba Manuel de la retroalimentación que lo des a la gente. Pero sí el dato, 70%, sí se me hace bastante alto y coincido bastante con que ese es uno de los puntos. Y el número 10 también lo mencionó Manuel Mejía. No lo es todo, porque luego por ahí dicen que es el más importante de todos. Sí es importante, pero no es el más importante.
es la forma en la cual tú reclutas y seleccionas a tu personal. Si estás metiendo gente que no tiene nada que ver con la cultura, con los valores o inclusive con los skills que se requieren, pues evidentemente te va a causar una rotación. Esos son los 10 puntos que yo considero que son las causas principales y por ahí podemos deducir cuáles podrían ser un poquito las actitudes o actividades o políticas o estrategias para mitigarla. Pero entre lo que comentó Manuel y lo que les acabo de comentar, podemos ver un panorama bastante amplio de por qué estamos teniendo una rotación amplia y desgraciadamente muchas de ellas son tan sencillas de resolver por parte de las organizaciones, pero no lo hacemos. El tema es que no lo hacemos. Y mira, aquí hay algo interesante. Prácticamente todos los ejemplos que pusimos hablan del tema, o sea, del problema de las, o sea, casi la culpa es en el 95% de la empresa, ¿no? En no tener a lo mejor ciertas prestaciones, ciertos clima laboral, etcétera, que ayude a retener a la gente. Pero dejamos a un lado también, y creo que es algo interesante porque eso nos los ha dado la data de Círculo Laboral, también en los valores, el compromiso que tenga la gente, ¿no? Si tú mencionabas ahorita el tema de los valores, para mí yo creo que también es un tema fundamental y ese queda mucho del lado del candidato, ¿no? Que los valores... Queda del lado del candidato, pero tú como empresa también tienes que saber seleccionarlo. Es correcto. Y saber evaluarlo, ¿no? Para poder tener Pues esa... ahí es como una dicotomía ahí extraña, pero sí. Es correcto. Y mira, aquí, por ejemplo, mi buen amigo Eduardo Sánchez de Max Store, saludos, Eduardo, comenta, también depende de la región, ¿no? En las zonas fronterizas, pues obviamente la rotación es mucho más alta, y mucho también por la industria que se maneja en esas zonas, ¿no? Mencionaba él aquí, por aquí también, el que hay industrias del retail que tienen el 300% de rotación, y sí, es lo que decíamos, dependiendo de la industria, te puedes ir hasta 300, 400% de rotación. La empresa con la que platiqué el lunes, que le estamos tratando de apoyar en este tema, es del sector restaurantero, es una empresa que está creciendo mucho, el sector restaurantero, comida mexicana, no voy a dar el nombre, pero trae un 300% de rotación, un 200%, perdón, nos decía en esa plática. Entonces, también ya cuando empezamos a entrar en temas de números, ¿no? De estrategia de recursos humanos para la empresa y que empiece a voltear a ver la dirección como una estratega al área de recursos humanos, es cuando empiezas a lograr porcentajes, aunque sean pequeños, de disminuir esa rotación que representa, sobre todo en grandes empleadores, una cantidad interesante de dinero, ¿no? Donde empiezan ya a hacer ruido, oye, ya le bajé la rotación y esto representa a lo mejor $1,000,000 al año, ¿no? Entonces, siempre disminuir la rotación te va a ayudar económicamente por varias razones. Entre que no tienes que entrenar gente, no tienes que reclutar, la gente ya está capacitada, o sea, hay una serie de elementos que efectivamente disminuyendo la rotación, pues evidentemente vas a tener un ahorro. Sin embargo, hay que ver la estrategia de la organización. El ejemplo de los cinepolitos es muy claro. Ahí no necesariamente ni por el tipo de perfil ni por el tipo de actividad vas a bajar en mayor medida la rotación ahí. Hay mucha interacción en el chat. Ahí hay muchos comentarios, también varias preguntas que obviamente las vamos a responder todas cuando acabemos de dar la plática. No nos quedamos con ninguna pregunta sin responder, pero hay comentarios. Mira, Yasmín Gómez, que seguramente está en el sector hotelero, comenta que ellos traen entre un 40 o 70%, ¿no? Entonces, ya depende mucho, ¿no? Del sector, de la industria, de la región, factores también que son ajenos incluso a la misma empresa, ¿no? Así es, José Antonio, y comentabas que aunque hay sectores con rotaciones muy altas, eso no quiere decir que no puedan ser controladas. Hay ejemplos de áreas de recursos humanos que se han vuelto socios estratégicos de estos negocios. Me viene a la mente el de El Fogoncito, por ejemplo, esta taquería que es muy famosa, que tiene un modelo de recursos humanos muy interesante, con el cual ha logrado desarrollar a meseros, garroteros, taqueros, los ha hecho sentir parte de esa empresa, los colaboradores se sienten orgullosos y su rotación es la más baja de ese sector. Entonces,
es importante que las áreas de recursos humanos realmente nos volvamos en estos socios estratégicos del negocio que ayuden a implementar estas estrategias, pues que ayuden a achatar, a aplacar esa curva que en esos sectores como este de alimentos siempre van para arriba, ¿no? Claro. Sí. Pues muy bien. Muy buenos comentarios. Hay muchos comentarios, como les digo, en el chat y preguntas que las vamos a mencionar y a hacer al final de la plática, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué factores juegan a favor de las empresas para mantener satisfechos a los colaboradores? Y esta es una pregunta también muy interesante. Yo recuerdo, y Lalo fue un impulsor de este tema hace aproximadamente 5 o 6 años en la compañía, creo, que fue el tema, por ejemplo, del salario emocional, ¿no? El tema, me acuerdo que nosotros hace 5 o 6 años trabajábamos en la empresa de 9 de la mañana a 7 de la noche con 2 horas de comida. Y pues, la verdad, ese tipo de horarios donde no te deja hacer nada antes del trabajo ni después del trabajo, ¿no? Con 2 horas perdidas de comida, porque pues, prácticamente todo el mundo come laboralmente hablando en media hora, 40 minutos, logró convencer a nuestro director general de que cambiáramos este horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y tuvo una repercusión padrísima dentro de la empresa, generó un clima laboral muy sano, muy bueno. Su servidor, por ejemplo, pues aproveché para regresar al tenis y poder ir a jugar en las tardes tenis, que no podía hacerlo, que es uno de mis hobbies, o el más importante de mis hobbies, poder llegar a jugar tenis, echarme un baño, llegar a la casa a descansar. Entonces, ¿cómo juegan todos estos papeles o todas estas prestaciones, perdón, emocionales? La otra fue la vestimenta, Eduardo, no me dejarás mentir, ¿no? Que veníamos de traje, pues no, ahora podemos ir de jeans, siempre cuidando obviamente un poco la imagen, pero de jeans, con sudadera, con una chamarra, con tenis. Y esto creo que sí ayuda a muchas empresas. Entendemos que hay muchos sectores donde no se puede por la misma operación del negocio, pero que este tipo de cosas que a lo mejor a la empresa no le cuestan, porque prácticamente no le cuestan, dan mucho para el empleado, ¿no? El poder tú salir temprano y agarrar un transporte público mucho más ligero y llegar más rápido a tu casa, pues no tiene precio, ¿no? Entonces, hablando de estos temas, arrancamos contigo, Lalo. Sí, de hecho, hicimos un análisis ya hace como 6 años más o menos, de qué tipo de gente trabaja con nosotros, promedios de edades, género, estudios, y después de haber hecho ese análisis, inclusive hicimos encuestas. ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué necesitarías? Y sí, efectivamente armamos un pool de elementos de salario emocional que, como bien indica Pepe, la mayoría no cuesta, pero que sí te da mucho tema. En el caso de Círculo de Crédito, el promedio de edad es de 30 años. Entonces, hazlos ir de traje y corbata, aunque seamos del sector financiero, pues está complicado. Y además somos del sector financiero tirándole a más tecnológico. Entonces, la gente de tecnología, evidentemente, esa parte, pues sí le podía conflictuar. Entonces, hicimos un código de vestimenta en su momento, hace 5 años, casi 6, bastante disruptivo, por así decirlo. También tuvimos el tema del horario. Evidentemente, nosotros teníamos un horario extendido para el tema de todos los clientes que nosotros atendíamos. Sin embargo, haciendo el análisis y dejando guardias, pudimos lograr el tener de 8 a 5, una hora de comida, y perfectamente a la gente. Por un lado, evitamos el tráfico, factores geográficos. Nosotros estamos ubicados en Polanco. Llegar antes de las 9 de la mañana te cambia la vida totalmente en cuanto al número de horas de tráfico, y también lo mismo pasa a salir a las 5. También hicimos el análisis del famoso home office, que ahora está de moda a raíz de la pandemia, pero nosotros ese análisis lo tenemos desde hace años atrás, en donde decidimos establecer el esquema híbrido en algunas áreas. Primero arrancamos con algunas áreas de 3-2, es decir, 3 días presenciales versus 2 online, preparando a la compañía. Lo hicimos por áreas para prepararla por si se ofrecía en algún futuro, que ya veíamos venir el tema del home office por la generación. Bueno, se nos adelantó la pandemia y pues no nada más fue por generación. Al final, pues todo el mundo se
se estableció en este esquema híbrido, pero ya lo traíamos nosotros desde antes, y eso ayudó muchísimo también al tema de la estabilidad de la gente. La verdad, la tasa de rotación en Manpower es baja. Oyendo los números que aquí estamos diciendo del 300, del 200, del 40, nosotros estamos por debajo inclusive del famoso promedio nacional. Y todo esto arrancó por ese tipo de cosas. Y hay una cosa que al menos yo, digo, al ser cabeza de recursos humanos ahí, para mí el tema de la salud es importante. Entonces establecimos una serie de aspectos deportivos, prácticas deportivas, les traíamos exposiciones de deportes para que la gente se pudiera inscribir, pláticas de nutrición, todos coordinados por el servicio médico. Y pues la gente se empezó, por ejemplo, ahorita estamos patrocinando un maratón, un medio maratón, donde vamos a estar ahí, y la gente en círculo por el promedio de edad que tenemos, pues les empezó a gustar, y créanme que ese tipo de estrategias no hay que invertir una gran cantidad de dinero, y sin embargo, no solo motivan a la gente, sino que también el que estemos verdaderamente preocupados por la salud de los mismos, la gente sí lo valora y la gente lo sabe. Por ejemplo, también por salud, no solamente es la salud física, también es la salud financiera. Estamos en una empresa de un tema financiero y laboral, pues lo que hicimos fue traerles empresas que les explicaran cómo hacer inversiones sanas, qué es una inversión, qué pueden hacer con su dinero, cómo pueden ir creciendo su patrimonio para que tengan finanzas sanas. Eso también tiene que ver, y déjenme decirles que al menos la mayoría de la gente circuló, no digo que nuestra rotación es cero porque sería mentir, pero sí la gente lo piensa 2 veces antes de salirse por el salario emocional. Agreguen otras cosas que estamos haciendo que ya platicaremos más adelante. Pero el salario emocional, sí, y eso es algo que las empresas pueden controlar, y ahí es en donde Manuel tiene toda la razón. El área de recursos humanos se tiene que convertir en el socio estratégico. O sea, no voy a dar pláticas de cómo hacer chocolates para que la gente esté contenta. Es qué necesita la gente que esté dentro de una estrategia que ayude a que los objetivos personales de la gente se cumplan y los objetivos de la organización también se cumplan y se unan. Esa es la función de recursos humanos. Entonces, si lo estamos haciendo así, lo tenemos dentro de nuestros OKRs o de nuestros objetivos, dependiendo de la metodología que utilicen, pues va a ayudar y va a impactar positivamente. Y acuérdense que todo lo que se mide se puede mejorar. Si no lo miden, no se puede mejorar. Yo soy muy incisivo con esto, porque hasta para dar platiquitas hay que medir el pulso de la gente, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, por qué lo quieren, cuáles son los principales problemas que tenemos. Y sobre eso pueden abrir toda una estrategia de salario emocional acorde a las necesidades de la gente. No es lo que recursos humanos quiera, es lo que la gente pida, pero que recursos humanos debe ser ese filtro de que también tenga un impacto positivo a la organización. Súper. Sí, muy bien, Lalo. Manuel. No, bueno, creo que los comentarios de Lalo han sido muy completos. Yo únicamente añadiría lo que siempre digo en mis pláticas, José Antonio. Podemos hablar de estrategias muy barrocas para administrar los recursos humanos de la compañía. Para mí, pues darle un trato digno y respetuoso a la gente, y de ahí para arriba podemos hacer todo lo que acaba de comentar de muy buena manera Lalo. Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que hay un comentario, un par de comentarios también interesantes. Uno es de Berenice Hermida. Muchos saludos, Berenice. Desafortunadamente lo que comenta no se puede aplicar al personal operativo, y es ahí donde hay más rotación. Sí, sí, es un tema. El personal operativo siempre va a ser un tema. Sin embargo, sí hay cosas que puedes aplicar como salario emocional, días de descanso extras, hablando de personal operativo, ¿no? Que luego trabajan 24/24 o no sé, dependiendo de la industria. Hay también lo que comentaba ahorita Lalo, ¿no? La empresa organizó un maratón o va a patrocinar un maratón. Tenemos un cliente de muchos años que trabaja con las 3 marcas de nosotros que creemos, es microfinanciera, es bueno, hoy día ya está catalogada como una de las más grandes microfinancieras de México, y ellos hacen su propia carrera, te creemos, así le llaman, ¿no? Entonces puedes ir viendo cómo involucrar a la parte operativa en cosas
cosas que puedan a ellos sentir que son parte más, porque la parte operativa luego también es la parte que se queda un poquito más fuera de todas estas prestaciones del negocio, pero hay cosas, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer y que pueden ayudar, ¿no? Aquí Yasmín Gómez también, saludos, Yasmín nos comenta, una realidad es que ahora con la NOM 035 ya las empresas se tienen que contar con un especialista de salud, así es. En nuestra empresa nos preocupa que colaboradores jóvenes padecen ansiedad, y si es cierto, esta nueva generación también, con todo lo que ha venido pasando de COVID, temblores, reformas, todo lo que estamos viviendo hoy día a nivel México y a nivel global, se genera una ansiedad mucho más fuerte, ¿no? Entre los jóvenes hoy día, ¿no? Ese tema de ansiedad, sí me gustaría profundizarlo. Yasmín es la persona que pregunta. Tiene toda la razón. El tema de la norma 35, si las empresas lo aplicamos solo porque la norma nos los exige, estamos mal de entrada. Es una muy buena oportunidad para poder detectar cosas interesantes en nuestro personal y poder establecer ciertas estrategias. Y lo que comenta Yasmín es cierto, el tema generacional sí impacta, y sí hay datos que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social ha indicado, en donde la generación millennial y Z, los índices de ansiedad son muchos más elevados que otras generaciones. Y a la vuelta de la esquina vamos a tener las áreas de recursos humanos y las empresas que administrar la mayor cantidad de población en nuestras empresas van a ser población millennial y generación Z. Y si tienen un nivel de ansiedad más alto y no sabemos controlarlo, vamos a tener un tema en círculo de crédito laboral y círculo de proveedores. Por ejemplo, metimos clases de meditación para que la gente justo puedan bajarle esta ansiedad y bueno, hasta yo he dado esas clases porque yo estoy certificado en eso, pero llevo a gente, por ejemplo, de la escuela en donde yo estoy tomando estas clases, y ahí tenemos un lugar especial dentro de la organización en donde la gente puede, con lo que aprendió, meditar y relajarse, adicional de estar acompañados de nuestra doctora que tenemos in situ. Entonces, hay cosas que en la realidad se pueden ir implementando poco a poco dentro de las organizaciones, que hoy es un nice to have, pero se tienen que convertir en algo, en un must dentro de las organizaciones, y más porque la norma te lo pide. Encuentras que hay un montón de gente ansiosa en los cuestionarios y que ya las encontré y luego ¿qué hago? Ya los canalicé al IMSS, ya cumplí con la norma. Si lo hacen así están mal, o sea, ya lo detecté, ¿qué puedo hacer para bajarlo? Porque si no me va a pegar a rotación, me va a pegar a desempeño y por supuesto me va a pegar a los resultados de la organización. Ahí es en donde recursos humanos es el socio estratégico de la organización. Como comentaba Manuel, esa frase es bien importante. No somos la empresa que administra a los empleados, no somos el área que administra a los empleados, somos el área socio estratégico de la organización para cumplir los objetivos. Y aquí, Eduardo, he notado que en muchas ocasiones las empresas nos preocupamos por resolver la parte operativa con la cual se te va una persona y tienes que contratarla. Y te metes a ese círculo del hámster en donde contratas a 5 y se te van 7. Y ahí es en donde le metes la candela, ahí le metes personal, reclutadores senior, juniors, los gerentes, los directores de atracción de talento, cuando ahí únicamente lo que estás haciendo es operar un problema, pero no lo estás resolviendo. Entonces busquemos como aliados del negocio esas estrategias que, como bien comentabas, deben de ayudarnos a atraer a la gente, a retenerla con estas estrategias de salario emocional que le permitan a los colaboradores sentirse seguros, orgullosos de estar en la compañía en donde están trabajando. Entonces, con eso. Eso que acabas de decir es de lo más importante. Lo que tenemos que construir es un employee centricity, y dentro de ese employee centricity podemos resolver algunos aspectos de rotación. Eso es evidente. Un muy buen onboarding para que la gente entre dentro de la organización y esté orgullosa. La parte del engagement va a solucionar en parte el tema de la rotación, y ese engagement en el employee centricity. Y
Y pues básicamente esa podría ser una de las estrategias más importantes para poder controlar la rotación en donde se pueda controlar, en donde queramos controlarla y en donde debamos controlarla. Entonces tenemos que ser bien audaces para identificar cuándo es una buena rotación y cuándo no lo es. Como decía Manuel, a lo mejor un 50% es maravilloso en algunos sectores, pero ¿es posible lograrlo? Esa es la pregunta que como recursos humanos le tenemos que decir al comité directivo. ¿Es válido o no? ¿Se puede o no? ¿Y qué se puede hacer con ello? ¿No? Un poquito a manera de conclusión. Claro. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta porque ya tenemos el tiempo encima. Ya es la última. Hablamos de estrategias puntuales. ¿Cómo incentivas la estadía de los colaboradores en tu empresa? Y aquí, pues, con la vasta experiencia que tienen los dos en las diferentes industrias que han estado, sí valdría la pena que pudiéramos poner algunos ejemplos sobre esto, ¿no? Manuel, adelante. Bueno, pues, ¿cómo incentivar la estadía de los colaboradores en la empresa? Pues es no sé, lo que hemos venido comentando a lo largo de toda esta charla. Debemos de pensar en que desde que el colaborador pone el primer pie en la empresa debe de sentirse bien recibido Desde la con cosas tan inducción, básicas. ¿Perdón? desde la inducción. Desde la inducción, claro. Entonces, que le des una buena inducción, que tenga preparado su correo electrónico, que le presenten al equipo de trabajo, que le expliquen cuáles son los pendientes urgentes de su puesto, su descripción de puesto. Muy importante, pues hay que pagarles de manera justa, de manera adecuada, que tengan jornadas de trabajo que le permitan tener un balance entre su vida personal y su vida laboral, que le des una capacitación, un plan de desarrollo en el que el empleado se permita ver a largo plazo dentro de la compañía, que parta los valores de la empresa, que vea que la empresa es responsable socialmente, que se preocupa por su gente, que los retroalimenta. Todas estas cosas para las cuales podríamos estar aquí estudiando una maestría completa, pero que se pueden decir de manera muy sencilla, así como lo hemos hecho en estos 57 minutos que hemos estado platicando. Entonces, pues eso es lo que podemos mencionar como iniciativas para incentivar la estabilidad de los colaboradores en la empresa. Y yo creo que también son temas que nos pueden llevar otra plática, otra sesión, porque pues hay muchas formas, ¿no? Hay muchas maneras, metodologías, incentivos, ¿no? Que pueden ayudar a esta retención, ¿no? Tú, Lalo, ¿qué opinas? Miren, yo llegué a 9, a 9, que las hemos implementado en Círculo también, pero tengo 9 sugerencias. Obvio, dependerá del sector, de los niveles que tengan, de las encuestas que ustedes hagan. No son reglas escritas en piedra, pero básicamente para disminuir la rotación, la primera de ellas es mejorar tu proceso de selección, creando descripciones de puestos adecuadas, considerando promociones internas antes de traer gente externa en donde se pueda, solicitar apoyo en las distintas áreas, porque recursos humanos no es el dueño ni el experto de todos los perfiles, y utilizar un software de reclutamiento y selección con inteligencia artificial. Ojo con esto, quien no use inteligencia artificial en los próximos 5 años va a estar fuera del mercado. Entonces, ese también da para un webinar aparte. 2, desarrollar planes de carrera para puestos clave, para puestos críticos, pero también a lo que yo le llamo la tropa, es decir, a los puestos operativos, tener paths de carrera. O sea, que yo sepa que si yo entro como desarrollador, bueno, ¿a dónde puedo crecer? Si doy resultados. ¿Y qué es dar resultados en esta organización? Pues tú puedes crecer para acá, para acá, para acá, y no todos los crecimientos son verticales, también hay crecimientos horizontales. Entonces, ¿qué es para ti crecer? Y tener bien identificado eso de la gente. Y con eso ya poder tener un employee journey adecuado para cada persona. El tercero de ellos son paths de carrera para puestos tipo, lo que les comentaba de los puestos operativos. Tener buenos programas de capacitación que realmente resuelvan necesidades de la organización y de la gente. Por ejemplo, el número de horas de capacitación esto estaba bien interesante, promedio en México son 12.7 horas, cuando en países como Brasil son 30 horas, en la Unión Europea son 44 horas,
y en Estados Unidos son 43.8 horas promedio. Imagínense lo bajos que estamos. El quinto es tener un abanico de prestaciones donde entran los temas de salario emocional. Y es más, habría que pensar si todos debieran de tener las mismas prestaciones. Y evidentemente hoy por hoy estamos acostumbrados a prestaciones por puesto y no necesariamente el futuro va a ser así. El clima laboral sano y de confianza, y si no lo miden, no lo van a poder resolver. Un programa de reconocimiento que genere engagement como número 7. El número 8, métricas claras. O sea, tienen que utilizar alguna metodología, balas scorecard o KRs, lo que tú quieras, pero la gente debe de saber qué esperas de ellos, porque si no lo saben, ahí es en donde entran las malas retroalimentaciones, ahí es en donde vienen los problemas de no me valoran porque no los estoy midiendo adecuadamente, y eso sí es chamba de recursos humanos. Y la 9, políticas salariales flexibles. Esas políticas salariales, hay un montón de información, está Willis, está Mercer, está Michael Page, hay un montón de empresas que se dedican a medir el mercado, encuestas salariales, y ustedes preparen con esa información la suya y saber que están en el mercado o están sobre el mercado en algunos puestos críticos y que los puedan manejar de manera adecuada. También hay muchas para puestos críticos y clave, hay muchas estrategias como bonos de retención. Es decir, tienen que preparar un muy buen plan de políticas salariales para poder evitar eso, que eso también da para todo un webinar completo, pero si nada más están pagando de acuerdo a lo que yo veo en las bolsas de empleo y entonces con eso armo mis tabuladores, pues juren lo que van a estar fuera de mercado al poco tiempo, ¿no? Entonces son 9 como sugerencias que al menos yo he aplicado todas en la práctica, me han funcionado para disminuir la rotación, pero dependerá también de cada organización, ¿no? Claro. Muy bien. Pues miren, ya llegamos al límite del tiempo. Si nos dan nada más 3 minutitos para coordinar todas las preguntas, agruparlas, por favor, denos 3 minutitos nada más y regresamos con ustedes. Gio, por ahí se pusiste algo que no se alcanza a ver bien, no sé qué sea, pero bueno, ahorita si quieres lo corregimos. So how do I feel not to breathe and running around? How am I lost in the ocean of finding? But I'll keep drifting around different mountains, finding that one release is resounding.
Hola, gracias a todos. Ya regresamos. Los que quieran pertenecer a nuestro chat de Telegram de Recursos Humanos, donde está Manuel, está Lalo, están muchos contactos que están aquí conectados con nosotros de diferentes sectores de recursos humanos, donde compartimos información importante del sector, proveedores, etcétera. Pues pueden descargar este código QRL, me va a llegar a mí la notificación a mi celular y yo con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes. Y ya cerrando la plática prácticamente, revisando aquí, Raquel Medrano nos pregunta, ¿cómo puedo obtener la información que están compartiendo? Pues en el chat que tenemos de Telegram, con mucho gusto ahí la compartimos. ¿Cómo calculamos? A ver, aquí hay una pregunta interesante, a ver quién se la avienta. Lalo, Manuel, Alejandro Miranda, ¿cómo calculamos el costo de la rotación en dinero, en pesos? Hay varias formas de hacerlo. Yo lo que hago usualmente es ver cuánto te cuesta el proceso de atracción de talento, tiene un costo. ¿Cuánto te cuesta una posición vacante? Por ejemplo, en área de ventas, es un costo porque tienes una posición que no está vendiendo o si es productiva que no está produciendo. ¿Cuánto te cuesta finiquitar, liquidar a esa gente? ¿No? Más cuando son desvinculaciones debido a bajo desempeño de la gente, pues ahí te sale más caro porque tienes que meterte a negociar. Si son renuncias voluntarias, pues únicamente pagas finiquito, ¿no? Entonces, otro tema que puede ser indirectamente aparejado es cuánto te va a costar capacitar a esos nuevos empleados, ¿no? Entonces, no es un costo directo, pero sí indirecto con la rotación. Entonces, son las sugerencias que yo podría hacer para responder esta pregunta de cómo calcular los costos de la rotación. Buenísimo. Por aquí Eduardo Sánchez nos comenta también, es importante diferenciar la rotación por sector, no podemos medir el sector productivo del retail, sí lo hemos venido comentando durante la práctica, ¿no? Cada sector tiene sus áreas de oportunidad, sus pains, ¿no? Entonces depende ya de cada sector. ¿Cuál es la fórmula correcta para obtener la rotación de mi empresa? Yo diría que la fórmula correcta es que te compres un sistema que calcule la rotación, porque comentarlo aquí es una fórmula ahí media complicada de el número total de empleados, por tu número de bajas, multiplícalo por el porcentaje y la regla de 3. Puedes buscar en YouTube un video de cómo calcular la rotación de personal, porque responderlo aquí en un minuto será complicado. Y si no quieres aplicar el Excelazo así de manera muy rupestre, pues hay sistemas de nómina que te lo pueden, o de administración de recursos humanos, que te pueden calcular ese indicador. Sí, Nancy Flores es la que formuló esta pregunta. En el chat también, Nancy, si te quieres subir a ese chat que tenemos en Telegram y ahí también contactar por fuera a Manuel, a Lalo, con mucho gusto ellos también te pueden apoyar para que te platiquen ellos cómo lo hacen o cuál es el proveedor que tienen, etcétera, que te puedan ayudar con este tema. María de Lourdes Romero, los sueldos no son adecuados para cada región, asignan sueldos iguales en regiones diferentes y esto genera mucha movilidad. Pues completamente de acuerdo también, ¿no? Es cierto lo que comenta aquí. Zuleika Martínez, específicamente para personal operativo de retail, ¿cuál sería la mejor estrategia de retención? Bueno, aquí yo creo que ni Manuel ni Eduardo son los expertos en retail. Manuel estuvo un tiempo en Grupo Electra trabajando, pero con mucho gusto, Zuleika, si nos buscas también por el chatbot, por el WhatsApp que pusimos aquí en el código QRL, te podemos canalizar, pues tenemos muchos clientes, todo Grupo Salinas que trabaja con nosotros, Chedraui, todas las empresas que ves en las plazas comerciales, Campanita, Ferrioni, Aldo Conti, todos ellos trabajan con nosotros. Te podemos canalizar con algunos para que
pues platiques con ellos a ver qué información te pueden proporcionar, ¿no? Incluso podría ser tema hasta de una plática también, ¿no? Por sectores, ¿no? El tema de retención por sectores. María de Lourdes Romero, justo que el jefe inmediato le dedique tiempo al nuevo empleado, con signos de admiración. Pues es la parte fundamental para que el nuevo colaborador sepa el deber ser de su puesto, ¿no? Lo que comentaban ustedes dos, la parte de la inducción, la parte de cuáles son tus objetivos en la empresa, cómo te los vamos a medir, cómo te vamos a ayudar a alcanzarlos, ¿no? Que tenga mucha claridad, ¿no? Lidia Coyol, ese QR nos lleva a WhatsApp, me interesa el grupo, ¿no? Ah, bueno, es que este QR me llega a mi WhatsApp y yo después de ahí los contacto uno por uno para mandarles la invitación en Telegram, porque no pusimos el de Telegram, hay que poner ese. Agustina Picasso, estoy presente en un celular, no pude escanear el código, pero me pueden unir. Nos acaba de mandar, mira, es cliente de nosotros, de Fulsan. Sí, claro que sí, Agustina. Yo ahorita estoy tomando aquí nota y con mucho gusto te lo mandamos. Y Berenice Hermida, yo creo que hablando del tema de la rotación de personales, bajas entre personal activo, y ya contestó por ahí Nancy. Pues creo que son prácticamente todas las preguntas que tenemos. No sé si quieran hacer un comentario adicional, Eduardo, Manuel, de un minutito cada uno para cerrar el tema. Yo únicamente que hace unos días comentando con un colega una estrategia para reducir la rotación, me dijo algo que me llamó mucho la atención. Tienen una cementera, entonces buscan muchos ayudantes generales, que son los que más les rotan. Y pues estos colegas lo que hicieron fue irse a buscar gente a Oaxaca y a Guerrero, traérselos aquí a Ciudad de México, y a un lado de la planta productiva les pusieron casas rentadas. Entonces, ahí pues permiten que vivan estos empleados que vienen de otros estados, en donde los salarios que tienen en el campo son bajísimos. Entonces, cuando ellos se los traen acá con un mejor salario y no tienen que pagar renta, eso les permitió reducir la rotación de manera muy positiva, ¿no? Porque pues ellos están muy contentos viviendo pues en un lugar más decoroso, con un salario mejor al que tenían en sus lugares de residencia, viven cerquita de la oficina, entonces con eso en estos puestos de ayudantes generales redujeron la rotación como en un 70%. Me pareció interesante. Mira, una aportación muy, muy buena, de verdad. Muy bien. ¿Tú, Lalo? Pues básicamente básicamente conviértanse en esa área analítica, usen el People Analytics que están de moda que están, para que puedan tomar mejores decisiones. Básicamente esa sería como mi reflexión final. Pues gracias, muchísimas gracias, Eduardo, Manuel, pero sobre todo a nuestro auditorio que siempre está aquí con nosotros, siempre traemos estos niveles de audiencia, ya también tenemos ahí un público cautivo que nos sigue. Les agradecemos muchísimo el estar con nosotros, que tengan excelente tarde, ya es viernes chiquito, como dicen por ahí, vamos a disfrutar y ya que cerrar con todo la semana. Listo. Gracias, Pues hasta luego. a todos. Bye. Gracias a todos, bye.